Bien, vamos a revisar este problema de un circuito resistivo que contiene un diodo, ¿sí? Vamos a aplicar muchos de los conocimientos que ya hemos adquirido a través de la teoría. Sabemos que para que un diodo esté en conducción, el voltaje en su ánodo debe de ser más positivo que el voltaje que se encuentra en el cátodo. La primera pregunta en este circuito sería, ¿cómo decidir si el diodo está conduciendo o está en circuito abierto? ¿Sí? Aquí es donde tenemos que aplicar muchos de los conocimientos y también un poco de intuición y de sentido común. Lo primero es, tengo aquí mi fuente de voltaje, tengo el positivo hacia arriba, tengo el negativo hacia abajo, ¿sí? Por lo tanto, cualquier parte de esta conexión hacia la resistencia va a ser más positiva que cualquiera de estas partes que está aquí. De hecho, el extremo de esta resistencia está hacia el negativo y el extremo del diodo está también conectado directamente al negativo. Entonces nosotros desde ahí ya podríamos concluir que no hay posibilidad de que el ánodo de este diodo fuera más positivo que el cátodo, porque el cátodo está conectado de manera directa al negativo de la fuente. Ya ese solo indicio nos dice que este diodo está en conducción, ¿sí? Suponiendo que fuera un poco más complicado decidir si está en conducción o no, porque yo tuviera una resistencia aquí y pudiera tener otra o incluso introducir una fuente distinta a esta dentro del circuito, yo tendría que basarme en otras suposiciones para hacer el análisis de este circuito que estoy presentando. Una de ellas sería establecer que si el diodo está en conducción, la corriente que pasa a través de él tendría que salir en esta dirección, ¿sí? Yo podría hacer un análisis de mallas y al dibujar la corriente de malla aquí, ponerle I1 y poner esta de acá y ponerle I2, si observamos, la corriente de rama coincide con la corriente de malla. Es decir, yo tendría que la corriente que pasa a través del diodo es igual a la corriente de la malla 2. Bien, si yo hiciera el análisis por este método y resultara que la corriente de malla me sale negativa, es decir, voy a decir un número por decir algo, me sale de menos 2 miliamperes, este signo negativo me indicaría que la corriente de malla no va así, sino en realidad va en sentido contrario. Y al ir en sentido contrario, contradice la dirección hacia la que está apuntando el diodo. Entonces, al obtener esto, yo podría llegar a la conclusión de que el diodo no está conduciendo, ¿sí? Sino que está abierto. ¿Por qué? Porque llegué a una contradicción, es decir, llegué a una situación donde la corriente de diodo me está indicando en dirección contraria a la flecha que me indica el dispositivo. Bueno, eso lo vamos a ver ya en otros ejemplos. En este ejemplo ya quedamos que puedo deducir que está polarizado de forma directa porque su negativo está conectado directamente al negativo de la fuente. Al estar polarizado de forma directa, lo que yo tengo que hacer es sustituir el diodo por el modelo que nosotros utilizamos, que sería la segunda aproximación. En este caso sería una fuente de voltaje con valor de 0.7, donde el positivo está en el ánodo y el negativo en el cátodo. Entonces borro el diodo y dibujo mi fuente de voltaje con el positivo en el
ánodo y el negativo en el cátodo de 0.7 volts. Y si quiero le puedo poner aquí pues 2 puntitos para simbolizar la condición cerrada del diodo, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué más puedo saber ya de este circuito? Si ya sé que el diodo está en conducción. Si fuera un diodo ideal, acuérdense que el diodo ideal es únicamente un circuito cerrado, sin dibujar la fuente de voltaje, nada más cerrado. Si fuera un diodo ideal, si se dan cuenta, al conducir está poniendo en corto esta resistencia. Es decir, la corriente que sale de la fuente al llegar a este nodo tiene dos posibilidades. Una es irse por acá por la resistencia de 10 kilo ohms, o la otra es irse por acá por un camino que le ofrece una resistencia cero. Obviamente, la corriente que sale de la fuente va a decidir el camino más sencillo. Se va a ir por acá y va a regresar. Es decir, que con un diodo ideal, este circuito se comportaría como si esta resistencia no estuviera conectada, ¿sí? Bueno, para nuestro caso, que no estamos utilizando el modelo ideal, sino la segunda aproximación, tenemos un voltaje de 0.7 volts conectado aquí. Si quiero saber cuál es la corriente que cruzaría a través de esta resistencia, es muy sencillo. Esta fuente está en paralelo, directamente conectada a esta resistencia. Por lo tanto, en esta resistencia caen 0.7 volts. No hay más que buscarle, ¿sí? Ahora, yo tengo una fuente de 10 volts, de los cuales 0.7 ya cayeron aquí. El resto del voltaje tiene que caer en esta resistencia, que serían 9.3 volts. Por lo tanto, aquí caen 9.3 volts en la resistencia de 2 kilo ohms. Y si quiero saber corrientes, bueno, la corriente que pasa a través de la resistencia de 2 kilo ohms la vamos a llamar IR2, sería igual al voltaje que cae en la resistencia, 9.3 volts, entre el valor de la resistencia, 2 kilo ohms, ¿sí? Y esto sería aproximadamente 4.65, como esto está en kilo ohms, serían miliamperes. Si yo quiero saber la corriente que pasa por esta resistencia, sería IR, le voy a poner 10 porque es de 10 kilo ohms, y sería el voltaje que cae ahí, 0.7 volts, entre el valor de la resistencia, 10 kilo ohms, ¿sí? Al hacer la división, voy a tener 0.07, como está en kilo ohms, el resultado está en miliamperes. Si comparan ustedes el valor de la corriente que pasa por aquí con el valor de la corriente que pasa por aquí, se van a dar cuenta que esta es muy pequeña. Y como se tiene que cumplir la ley de Kirchhoff de corrientes, que dice que la suma de corrientes que entran y salen de un nodo debe ser igual a 0, podemos poner IR2 entrando a este nodo, podemos poner IR10 saliendo de este nodo, y podemos poner la corriente de diodo saliendo. ID saliendo, IR10 saliendo, IR2 entrando. Ley de Kirchhoff de corrientes, suma de corrientes en un nodo igual con 0. Las que entran las voy a poner positivas, las que salen negativas. Por lo tanto, entra IR2, la pongo positiva. Sale IR10 y sale ID, y esto debe ser igual a 0. La única que no conozco es ID, está negativa, la paso al otro lado positiva, y me queda que la corriente de diodo va a ser igual a la corriente R2 menos IR10. ID va a ser igual 4.65 miliamperes menos 0.07 miliamperes. Por lo tanto, ID va a ser 4.58 miliamperes. Observen cómo
el valor de la corriente del diodo es muy próximo, parecido a la corriente por R2. Es decir, casi se comporta como un cortocircuito, ¿sí? Eso utilizando el modelo número 2. Nada más, algunas dudas. Yo aquí establecí por convención corrientes que entran positivas, corrientes que salen negativas. Si ustedes lo hubieran hecho contrario, es decir, las que entran negativas y las que salen positivas, a la hora de despejar, de todos modos sale correcto el análisis, ¿sí? Y bueno, este es un circuito muy sencillo. Ya vamos a ver más adelante con un circuito más complejo.